Hola, hoy empezamos una nueva serie con la banda elástica, el gimnasio portátil. Por 5 euros puedes entrenar todo el cuerpo y te la puedes llevar donde necesites. Para las vacaciones, ideal. La llevas al hotel, al campo, donde haga falta. De hecho, nos hemos movido, hemos salido del sofá y estamos al aire libre para entrenar. Las bandas elásticas tienen diferentes fuerzas: ligera, media o pesada. Esta es una banda pesada, cada uno tiene que elegir la banda que le vaya bien. 3 ejercicios para esta primera serie. Vamos a hacer brazos, ejercicios que se pueden hacer sentado, y colocamos la banda debajo nuestra, aquí. Misma distancia más o menos de un lado que del otro, para tener la misma fuerza. El peso nuestro para mantener la banda en su sitio. Primer ejercicio, hombros. Empiezo con las manos aquí, a altura de mi hombro, y lo que hago es levantar arriba. 2, 3. ¿Veis? Los codos están al frente, no dejo que los codos se me vayan al lado, es otro ejercicio. Los codos al frente y tiro para arriba. ¿Que es muy pesado con la banda así de los dos lados? Dejáis la banda un poquito más larga y lo hacéis con un lado. 15 con un lado y 15 con el otro. Yo la verdad que habiendo cogido esta fuerza de banda elástica, puedo perfectamente hacerlo con los dos. Eso es, codo bien al frente, simplemente bajo como que toco los hombros y vuelvo a subir. Creo que llevo 12, 13, 14 y bien. Muy bien. Segundo ejercicio, para tríceps. Sigo con la banda debajo mía, estoy sentada encima de ella para que no se mueva. Esta vez, las manos a los hombros, pero detrás, y los codos arriba. Lo que hago es tirar. Eso es, por encima de la cabeza. Esto es ejercicio para los tríceps. El tríceps, la parte de aquí que siempre termina cayendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y bien. Lo mismo que con el otro ejercicio. ¿Veis? Aquí se me ha hecho más duro que el de hombros. Entonces, si es demasiado difícil, dejo la banda más larga y un solo lado. Lo mismo, primero un lado y luego el otro. Eso es. Muy bien. Ya llevamos 2 ejercicios, uno para hombros, uno para tríceps, y trabajamos la tercera parte del brazo, el bíceps. Muy bien, esta vez la banda la tenemos que colocar debajo de los pies. Ahí. Piso bien, misma distancia de un lado que del otro, como antes. Y simplemente doblo. De las rodillas, el codo no se mueve. Aquí, simplemente, no hace falta estirar del todo. Claro, si estiras del todo, pierdes resistencia de la banda. ¿Que quieres más fuerza? Lo coges más corto. ¿Que lo quieres más fácil? Lo coges más largo. ¿Que incluso de todo el largo es muy difícil? Puedes hacer lo mismo que antes, una sola mano. ¿Que lo quieres más duro con una mano? Otra versión del mismo ejercicio sería coger las 2 bandas con una mano. ¡Ay! Pero ya para semiprofesionales, puesto que es muchísimo más duro que los otros. Así que animaros, compraros una banda, 5 euros más o menos cuestan, lo podéis encontrar en cualquier sitio de deporte, y salir a hacer ejercicio.